Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por unirse a este conversatorio. Yo soy Ivana Barnex, soy secretaria del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y desde la Secretaría organizamos este conversatorio a solicitud y a propuesta de hacer esta actividad por parte de Francisco Bompadre, que es docente de esta casa de estudio de la Cátedra de Sociología Jurídica, así que ahora los voy a dejar con él, que va a presentar al expositor que hoy nos acompaña y va a moderar la actividad. Un poco la finalidad de esto es la presentación del libro que va a hacer este autor, y que podamos discutir un poco entre todos las prácticas policiales desde la perspectiva juvenil. Así que en primer lugar lo que vamos a hacer es mantener los micrófonos en silencio para que no haya muchas interferencias, pero pueden al mismo tiempo ir escribiendo preguntas en el chat, y si consideran que quieren hacer alguna intervención también la pueden realizar para que la hagamos de manera más conversada y que sea más dinámico este encuentro. Así que bueno, en primer lugar le voy a pasar la palabra a Francisco, y él va a guiar esta actividad. Bueno, gracias Iva, buenas tardes para todos, para todas, por supuesto a vos, a la facultad, a la universidad, que siempre tienen tan buena predisposición, y a Esteban, que ya es un amigo de la casa, como charlábamos recién antes de que se abra el conversatorio. Hace 2 años con Esteban, con la Cátedra de Sociología Jurídica, estuvimos presentando Vecinocracia, que es el libro anterior de él, sobre el fato policial y linchamiento, una tesis muy interesante, muy provocadora, digamos, ¿no? sobre esa manifestación de la violencia que parecía novedosa en algunos episodios de aquella Argentina, ¿no? de aquellos años. Y bueno, como ya todos sabemos, producto de la situación epidemiológica que estamos viviendo, esto que de otra forma sería presencial en la facultad, y por qué no, con una segunda instancia en la Maroma. Le digo a Esteban que la Maroma es un bar cultural que solemos presentar libros que nos gustan mucho, digamos. Tiene que ser de esta forma, que es la que podemos hacer hasta ahora, digamos, ¿no? Y en algún sentido, digamos, este libro Yuta, que para ser precisos no es solamente un trabajo de Esteban, por supuesto que escribe, pero lo compila, pero hay 7 u 8 autores y autoras, digamos, que han trabajado mucho sobre ese tema. Tiene básicamente el objetivo de mirar la perspectiva juvenil, ¿no? Sobre la violencia, sobre el hostigamiento policial, sobre este colectivo de personas, que a veces no siempre se puede diferenciar mucho por parte de ellos mismos, ¿no? Esto de violencia y esto de hostigamiento, y que es bien interesante la mirada que los y las autoras tienen sobre el mismo. Esteban, para el que no lo conocen, digamos, es abogado de la Universidad de La Plata. A mí muchas de estas presentaciones no me gustan, pero en fin, son las reglas del campo académico, diría Bourdieu. Es además magíster en sociología jurídica, está siendo candidato a doctorando con una tesis muy interesante que ya queremos leer sobre la deconstrucción de los pibes chorros, y esperemos que se publique prontamente, que la defiende, que se publique, digamos. Pero lo interesante también, y lo que tiene más que ver con Yuta, es que esto lo hacen, todo esto por La Plata, ¿no? Pero tiene que ver también con la Universidad de Quilmes, donde él tiene proyectos de investigación, también es profesor y de extensión, ¿no? Y dirige además el Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales de la UNCI, de la Universidad de Quilmes, que es un lugar bien interesante, digamos, ¿no? Que nos encantaría conocerlo cuando la situación epidemiológica lo permita. Y me parece, Esteban, como para ya empezar a entrar un poco en esta charla, que es bien interesante esto que ustedes se plantean, o vos te planteás en la introducción del libro, la vinculación entre la investigación, la docencia y la extensión, ¿no? Son como 3 patas de la universidad, que a veces, conceptualmente, analíticamente, la pensamos como muy diferente, ¿no? Quizás docencia e investigación son primo hermanos, estamos más acostumbrados a que esto sea algo que camina en la par, pero la extensión sigue siendo todavía ese agujero negro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco discriminador, de la universidad, de toda la comunidad universitaria, porque lo integran docentes, no docentes, alumnos, alumnas. Y además yo, como profesor que tiene a cargo proyectos de extensión, me parece que es importante revalorar y poner en hincapié que buena parte de este libro Yuta tiene que ver con este doble origen, ¿no? De la investigación, pero también de la extensión. Así que, Esteban, si he omitido algo importante, vos lo dirás, pero bienvenido y ya estás en el uso de la palabra. No, bueno, en principio, gracias Francisco, a vos y al observatorio por la organización de
conversatorio en torno a este libro, que sí, como bien decís, me parece que es un buen punto de vista, un buen punto de partida para comenzar a pensar, ¿no? Porque en realidad el libro es el resultado de una investigación este, que articulamos también con una experiencia de extensión. A nosotros no nos gusta tampoco hacer extractivismo cultural, ¿viste? No nos gusta practicar paracaidismo en los barrios, eh, tomar nota y después irnos de ahí y publicar un libro que solamente van a leer los blancos universitarios, ¿no? Digo, me parece que nosotros nos vamos ahí con esa avidez de extraer algo, sino de pensar en conjuntos también, ¿no? Nosotros llegamos con muchas preguntas que las vamos averiguando también con los actores que forman parte también del diálogo que estamos manteniendo, ¿no? Entonces, no concebimos la investigación desacoplada de la extensión. La extensión es una palabra horrible, pero bueno, es la palabra que tenemos hoy en día en la universidad para pensar ese tipo estas otras actividades también, ¿no? Eh, pero me parece por lo menos los que estamos en la universidad pública no solamente tenemos la responsabilidad de ir pensando en voz baja la pregunta que nos sacan el sueño al interior de la universidad con la sociedad, sino después también tenemos la responsabilidad de convidar eso que fuimos elucubrando también, ¿no? Es decir, me parece que tan importante digamos, indagar, explorar con determinados actores de la comunidad es salir a convidarlo al resto de la sociedad que por distintas razones tampoco tiene posibilidad de acceder a la universidad. Y hay que hacerlo también con un lenguaje también generoso, ¿no? Porque muchas veces terminamos enfrascándonos en una jerga que termina encriptando nuestras reflexiones entre determinados actores, ¿no? Que somos los que investigamos este tema, ¿no? Entonces todo se transforma en una reflexión muy endogámica, ¿no? Entonces me parece que los que estamos en una universidad pública, digo, tan importante como investigar con la comunidad, los temas que sean, después, digamos, tenemos la responsabilidad de salir a convidarlo al resto de la sociedad, esas conclusiones provisorias, ¿no? Esos puntos de partida provisorios a los que hemos llegado, digamos, después de nuestras indagaciones también, ¿no? Entonces me parece que la investigación, la extensión y la divulgación son tres actividades, tres tareas que no transitan por andariveles separados, sino que tenemos que pensarla en conjunto, ¿no? Me parece que es una responsabilidad de los investigadores pensar todos estos temas con la comunidad y luego ser lo suficientemente creativos, es decir, construir las palabras necesarias que permitan también el acceso, digamos, a grandes audiencias, a las investigaciones que nosotros estamos haciendo, no dejarlas encriptadas con un lenguaje cifrado, ¿no? En determinados ámbitos. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y interesante, digamos, el par que se forma, ¿no? entre violencias y juventudes. Me gusta decirlo juventudes, ¿no? A pesar de que a veces se habla de juventud en singular, porque claramente, ya nomás vos, cuando empezás a recorrer las primeras páginas del libro, te das cuenta que hablamos de cierta juventud y no de otra, con lo cual uno puede rápidamente concluir que se trata de juventudes, por supuesto, ¿no? Y la otra dimensión que me parece interesante es la de la violencia, porque ustedes dicen ahí, o vos decís en la introducción, que no todos los jóvenes o las jóvenes que son víctimas del verdugueo lo decodifican o lo interpretan o lo toman como una violencia, ¿no? Pareciera que si no viene la piña o de alguna forma ese nivel de violencia, la patada, digamos, como violencia física material, el resto no es violencia. Y acá hay también una dimensión interesante que me gustaría que nos cuentes cómo lo fueron trabajando, cómo se fueron dando cuenta de que esto
no aparecía bajo lo que ustedes en un principio quizás pensaron que podía aparecer, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese ida y vuelta con los chicos, en los colegios, en los talleres, en las entrevistas que ustedes llevaban a cabo? Sí, mira, en principio te diré que yo vengo de la militancia de los derechos humanos también, ¿no? Durante mucho tiempo formo parte de una organización de derechos humanos en la ciudad de La Plata y que tiene una perspectiva como cualquier organización de derechos humanos victimizadora también, ¿no? Es decir, si lo que se trata de reprochar la violencia policial frente a los tribunales, bueno, nada, uno tiene que subrayar el carácter de víctima que tiene determinado actor, ¿no? Pero lo cierto es que es una perspectiva que por otro lado limitada también, ¿no? Es decir, es una perspectiva limitada porque nos quedamos cortos. Si uno quiere entender la dinámica de las violencias, me parece que uno tiene que ingresar al campo con otras categorías que tengan la capacidad, digamos, de aprender determinadas cuestiones que se nos escapan con el dispositivo víctima, ¿no? Con el dispositivo de los derechos humanos también, ¿no? Digo, los operadores judiciales suelen trabajar con una definición bastante restrictiva, por cierto, de la violencia, porque violencia tienden a acotarla a la agresión física, porque justamente es agresión la que deja marcas en el cuerpo y que después se transforma, digamos, esa marca en el cuerpo se transforma en la mejor prueba para reprochar una conducta individual en los tribunales, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno empieza a pensar también la violencia con los jóvenes, uno se da cuenta de que estos son objeto de violencias que no llegan a los tribunales y que es muy difícil de que lleguen a los tribunales porque esa dimensión moral de la violencia es una violencia que no deja marcas en el cuerpo, ¿no? Estoy pensando en esas violencias que llegan con las detenciones policiales, ¿no? Las detenciones policiales no vienen con buenos tratos, no están hechas de buenos modales, sino que vienen con mucho destrato y maltrato, es decir, vienen con gritos, vienen con insultos, vienen con provocaciones, imputaciones falsas, vienen con palabras llenas de doble sentido, con comentarios misóginos, con manoseadas, con burlas, bromas pesadas, ¿no? Que ya te digo, si bien no dejan una marca en el cuerpo, agreden la dignidad de las personas, es decir, cuestionan la identidad y por tanto impactan en la subjetividad y por eso nos parece merecen ser agendadas también como problema, porque son esas prácticas, ¿no? Lo que nosotros llamamos el hostigamiento, lo que los jóvenes llaman justamente el verdugueo policial, con las que se miden cotidianamente, porque el verdugueo, el hostigamiento tiene lugar durante las detenciones policiales y las detenciones policiales, bueno, es como también la práctica con la que se van a medir indefectiblemente si los jóvenes tienen determinadas características también, ¿no? Porque como yo siempre le digo a mis alumnos, la policía nunca se equivoca, siempre detiene a las mismas personas. En este país, sobre todo en la gran ciudad, un joven tiene más chance de ser detenido que un adulto, un joven morocho que un joven blanco, un joven morocho o varón que un joven morocho mujer, un joven morocho varón que vive en un barrio pobre que los que viven en otros barrios residenciales. Y si ese joven varón morocho que vive en un barrio pobre, además tiene determinados estilos de vida o pauta de consumo, es decir, anda con gorrita, viste ropa deportiva y anda en bicicleta o en alguna motito tuneada, bueno, ese pibe tiene todos los números puestos para ser merecedores digamos, de la atención policial, del olfato, de la aportación de cara también, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, nos parecía que era muy importante pensar primero la violencia policial con su dimensión moral para poder aprender o arrojar luz sobre esas otras rutinas que no suelen ser tomadas por las organizaciones de derechos humanos. Pero después, otra cosa importante es que nosotros pensamos a la violencia como una relación social. Eso nos parece sumamente importante justamente para desvictimizar a los jóvenes, ¿no? Es decir, para Bueno, reponer... ahí Sí, venía la pregunta, ahí venía claro.
la dimensión, digamos, expresiva. ¿Qué comunica y a quién comunica la Claro, violencia, el verdugueo? Porque, digo, hay un solo destinatario, hay más destinatarios, es la misma claro, porque policía, son los niños, es la sociedad, digamos. Ahí hay una dimensión muy interesante que trabaja el libro que me gustaría sí, que se y plantee. nosotros llegamos a eso a partir justamente de reponer la capacidad de agencia de los jóvenes, que lo hicimos justamente repostulando a la violencia policial como una relación social. O sea, más allá de que esa relación social sea una relación social asimétrica, desigual, ¿no? Porque estamos hablando siempre de determinados actores que están investidos de autoridad y otros actores que están desinvestidos de autoridad, ¿no? Más allá de que puedan tener, más allá de que son dos actores que los dos pueden ser jóvenes y los dos pueden ser morochos, ¿sí? Lo cierto es que en un caso ese joven morocho investido de autoridad, la policía, y en el otro caso ese joven morocho desinvestido de la autoridad, ¿no? El pibe. Más allá de que estemos ante una relación social asimétrica, no implica que no pueda no implica que esa relación no pueda volverse, no pueda ser contradictoria, es decir, que los jóvenes no puedan ejercer algún tipo de resistencia también, ¿no? Entonces, nos parecía interesante justamente, digamos, al pensar la violencia como una relación social desigual, nos permite reponer el carácter contradictorio y nos permite entender justamente también ese costado, esa dimensión lúdica y expresiva que tienen también las violencias. No solamente de parte de los policías, sino también de parte de los estudiantes, digo, de los jóvenes, ¿no? Porque, digo, el policía muchas veces cuando ejerce violencia, no la hace por una cuestión instrumental, para conseguir determinados fines, para sacarte información, ¿no? Sino que lo hace, digamos, porque por una cuestión, a veces porque le divierte, a veces porque está aburrido. De hecho, uno de los artículos del libro es pensar justamente la relación entre el tedio y la violencia, es decir, sobre todo esas policías de prevención, esas policías de proximidad o comunitarias que están emplazados en una esquina durante 4 o 5 horas en lugares que están generalmente sobreasegurados, porque generalmente los policías de proximidad o las policías comunitarias están en lugares donde ya hay cámaras de vigilancia, donde los vecinos contrataron seguridad privada, donde hay botones antipánico, entonces son manzanas, territorios donde no sucede absolutamente nada. Por tanto, digamos, ese joven, ahora policía, que le dijeron, vos sos la autoridad, no la puede ejercer nunca, porque está en un lugar donde no pasa absolutamente nada. Por eso cuando viene caminando un joven que tiene 14, 15 años, morocho, bueno, es la oportunidad de decir yo existo, es la oportunidad de ejercer la autoridad, es la oportunidad, digamos, también de llenar ese tiempo muerto con el que se miden también los policías. O sea, gran parte digamos, del hostigamiento policial se explica en el aburrimiento en el aburrimiento de la actividad con la que sobrellevan la actividad de los policías. Y otras veces los policías también ejercen violencia no solamente para mandar un mensaje a un actor que no está presente en ese momento, es decir, uso la subjetividad de ese joven para que después le cuente al resto de los pares lo que les pasa si llegan a poner los pies en el centro, sino sobre todo para no quedar no quedar desautorizados para con sus propios pares también, ¿no? Es decir, para el policía detener a un joven no es sencillo, sobre todo porque tengamos en cuenta que, ya te digo, la policía patea siempre con una clientela, digamos, que va adquiriendo determinados saberes, destrezas, de tantas veces que lo para la policía. Y entonces los jóvenes aprendieron a pararse de palabras a la policía. Entonces los policías cuando detienen a una persona también están invirtiendo, tomando riesgos porque pueden ser pasados por arriba. Y si son pasados por arriba por estos jóvenes, quedan mal parados frente a sus propios pares, es decir, licúan su prestigio, su capital simbólico, ¿no? Entonces, nada, tienen que saber detener a una persona y evitar ser también bardeados, chamulleados por los jóvenes. Pero ya te digo, los policías muchas veces entonces detienen a los jóvenes para acumular prestigio, para sacar chapa de que saben estar en la calle y que no los van a pasar por arriba. Y lo mismo sucede por parte de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes también muchas veces
deciden enfrentar, digo, el verdugueo policial genera vergüenza en los pibes, genera mucho silencio en ellos, genera bronca, genera rabia, ¿viste? Pero otras veces también lleva a que los jóvenes también enfrenten a esa violencia, a ese hostigamiento, tomando riesgos, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Y bueno, lo hacen porque también de esa manera los jóvenes o determinados jóvenes encuentran en la resistencia a la policía, a la resistencia al verdugueo policial a través del chamullo, a través del bardeo, encuentran la posibilidad, digamos, de ir construyendo un cartel, ¿no? Es decir, el aguante policial moralmente a los jóvenes los garpa, ¿no? Les reditúa capital simbólico, diría Bourdieu, ¿no? Es decir, yo siempre les digo también que la cultura de la dureza, ¿no? No es algo que se aprende mirando un tutorial en YouTube, no es algo que no es una aplicación que se descarga al celular, ¿viste? No es algo que se compra en el kiosco de la esquina, sino que es algo que se va aprendiendo en la calle, midiéndose, digamos, también con la policía. Es decir, aguantando la policía, aguantando el hostigamiento policial, los jóvenes, ¿no? Construyen un perfil, construyen una cultura de la dureza, que es la que luego le va a permitir hacer frente a otros actores con los que mantienen broncas, picas, algunas disputas interpersonales. Es decir, construyen esa dureza que es lo que le va a permitir hacer frente a esos actores con los que mantienen también otros conflictos. Estoy pensando en otros grupos de pares del barrio o del barrio de al lado, o también con los vecinos también. Es decir, se transforma en un insumo, se transforma la resistencia a la violencia policial, se transforma en un insumo moral, ¿no? Para construir un prestigio, ¿no? Para construir un cartel que después lo van a hacer valer en otra ventanilla y en diferido. Más allá que en ese momento les toque perder, que pasen un mal momento con la policía, así todo, muchas veces, a veces los jóvenes deciden invertir y tomar esos riesgos por el capital simbólico que les reditúa, ¿no? Sí, que no Disculpame todo este solamente, rodeo, pero... no solamente en la calle, sino que uno podría llegar a extender hasta la cárcel misma o los institutos de menores, ¿no? El que se banca la paliza por ahí de los guardacárceles, se para de mano, digamos, siempre tiene un cartel que, como decís, garpa para los pares y también genera una especie también de respeto a veces del otro sector. Pero me parece muy interesante lo del aburrimiento, lo del tedio de los policías, digamos, que está muy bien trabajado en el libro, que no solamente uno se animaría a no corregir, sino a extender y ampliar. Se trata de policía que ustedes dicen de la esquina, el que está en el lugar sobre seguro, ¿no? Pienso en el sociólogo francés Didier Fassin, que aún analizando el grupo de élite, un grupo operativo, digamos, que básicamente uno piensa que está tirando puertas y tiros todo el tiempo, el aburrimiento es una constante, ¿no? La mayoría de los días no pasa nada, son horas que no pasa nada, digo. Y ahí también es interesante para pensar la política pública. ¿Qué hacemos con personas armadas que además tienen, como ustedes dicen, el poder de hablar, ¿no? Básicamente, el policía tiene no solamente el poder del arma, sino el poder de hablar, y que está todo el día, no todo el día, pero buena parte del día, sin casi tener nada productivo que hacer, ¿no? Y muchos de ellos jóvenes, ¿cómo empieza a jugar ese? Pero al mismo tiempo, Esteban, me parece interesante pensarlo desde el lado de los pibes, ¿no? De las chicas, de los chicos adolescentes, porque también la llamada criminología cultural nos ha enseñado en los últimos años lo interesante que es pensar este tedio, este aburrimiento, esta falta de vida llenas de monotonía, falta de adrenalina, que tienden a provocar a veces en ciertos adolescentes y jóvenes las pequeñas transgresiones, las incivilidades, las faltas, los delitos, digamos, un sinfín de acciones connotadas negativamente todas, ¿no? Y cómo de alguna manera, ahí que veo justo a Pamela Loperena, que fue alumna tuya y me pasó la película que ustedes usan en la UNCI, la AINE, el odio, digamos, ¿no? Cómo en esa película uno puede casi sufrir el tedio de esos barrios del París suburbano, digamos, de que todo el tiempo es lo mismo, ¿no? Cómo eso también influye, porque por más que vos pienses una buena política pública destinada, digamos, a reducir la conflictividad con los vecinos, entre pares,
con la policía, digo, el tedio y esas horas que no se pueden llenar con nada, termina jugando, pienso yo, a veces en contra también de esa política pública. Ujú. Sí, mirá, yo soy de la idea de que hay que, siempre digo lo mismo, tengo como un latiguillo que digo que hay que pensar un problema al lado de otro problema, ¿no? Lo hablábamos antes del conversatorio, Francisco. La universidad suele actuar por recorte, ¿no? Y me parece que ha llegado el momento de empezar a actuar por agregación, ¿no? Es decir, leyendo un problema, al lado de otro problema, al lado de otro problema, al lado de otro problema. Así no se puede pensar la violencia policial más acá o más allá, digamos, de las violencias interpersonal, ¿no? De las disputas que puede haber entre grupos de pares, de jóvenes en determinados barrios. No se puede pensar la violencia policial sin problematizar o descontando el propio quehacer de la actividad policial, ¿no? Que sobre todo estas policías de prevención que están organizadas a través de ese, digamos, de la nada, ¿no? O sea, donde justamente no sucede absolutamente nada, donde el aburrimiento es algo. Por eso los policías fuman todo el tiempo, ¿no? Por eso los policías los vemos todo el tiempo mirando mensajitos y hablando por celular, porque si no, ¿qué hacen? Son 5 horas que están en una esquina cagándose de frío, cagándose de calor, sin hacer absolutamente nada, porque saben que no va a suceder absolutamente nada, porque, a ver, el delito callejero o el delito predatorio, que es un delito al voleo, donde la victimización es repentina y azarosa, eso no implica, digamos, de que nadie se va a inmolar robando una carnicería sabiendo que en la esquina hay 3 policías, ¿no? Nadie. Entonces, generalmente no pasa absolutamente nada. Entonces, me parece que uno, si uno quiere pensar, si uno entiende de que gran parte del hostigamiento policial, del verdugueo, está vinculado al aburrimiento de la actividad policial, entonces lo que uno tiene que trabajar también es ese tiempo muerto. Me parece que uno tiene que trabajar ese tiempo muerto, y ese tiempo muerto está asociado justamente está asociado eh, a la prevención, que es un tema que yo abordo en otro libro, ¿no? Que también publiqué el año pasado, que se llama Prudencialismo, al fetichismo también de la prevención también, ¿no? En sociedades donde la prevención se ha transformado en un mandato, en un imperativo moral, que creemos que es la llave mágica, ¿no? Que es la respuesta a todas las preguntas, y lo cierto es que la prevención termina recreando las condiciones para sentirnos cada vez más inseguros, porque termina generándole más problemas a determinados actores, entre ellos a los más jóvenes también, ¿no? O no a los jóvenes en general, porque como bien vos decías, la juventud hay que pensarla en plural, ¿eh? Son los jóvenes en plural, ¿no? Porque si vos sos los jóvenes blancos, no, no tienen las mismas chances de ser detenidos que los jóvenes morochos, ¿no? Pero si sos joven morocho y tenés esos estilos de vida, bueno, nada, tenés más chances, más probabilidades de ser merecedor, no solamente de la atención policial, sino también de la atención vecinal. Y esto es otra cosa que también es importante señalarlo, porque así como hay que pensar la violencia policial al lado de las disputas interpersonales, hay que pensar también la violencia policial al lado de los procesos de estigmatización vecinal. Yo siempre digo que no hay olfato policial, sino olfato social, ¿no? Es decir, detrás de las detenciones policiales están los procesos de estigmatización, porque el policía no es un marciano que vive en un plato volador y baja todos los días a laburar, sino que es un emergente social. El mapa con el que trabaja, el mapa subjetivo con el que trabaja la policía, es el mismo mapa que utilizamos nosotros para movernos en la calle todos los días, para desplazarnos por la ciudad. Si yo veo que viene caminando en la gran ciudad, yo veo que viene caminando una señora de 80 años con bastón, yo no voy a cruzar la calle, no voy a agarrar fuerte la mochila, pero si veo que vienen 2 pibitos de 16 años con gorrita, morocho, nada, acelero el tranco, cruzo furtivamente, agarro la mochila más fuerte, y eso a los pibes no le pasa una vez al año, le pasa todos los días varias veces. Entonces, yo siempre digo que sí es cierto que, entonces, si tenemos que pensar la violencia policial al lado
de esos procesos de estigmatización, ¿no? Cotidianos, eso implica que la violencia policial no se va a desandar con una reforma policial. Es decir, un poco huyendo de la pregunta tuya sobre las políticas públicas, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de reforma policial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando, vinculada a la violencia, ¿no? Estamos hablando de una mejor capacitación, ¿no? Que haya capacitaciones continuas en derechos humanos, ¿no? Con un staff, con un nuevo staff docente, con otros contenidos mínimos, ¿no? Todo eso es muy importante, pero no sirve de nada si al mismo tiempo no se protocolizan después la función o el quehacer de la policía. O sea, en la Argentina somos muy sarmientinos, ¿no? Creemos que hay que educar al soberano, creemos que con la mejor lección se resuelven todos los problemas, ¿no? Es una manera muy liberal de cargar toda la cuenta, digamos, del libre albedrío. Y no es un problema, o sea, para ponerlo con un ejemplo, ¿no? Viste que los mandamientos siempre te dice, la iglesia te dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ok, el problema no es ese, el problema es decime cómo tengo que hacer para no desear a la mujer de mi prójimo. O sea, no, lo importante, o sea, yo sé que no tengo que desear a la mujer de mi prójimo, yo sé que no tengo que desear, ahora, decime cómo tengo que hacer para no desearla. Entonces, me parece que los protocolos encarnan justamente ese cómo. O sea, los protocolos, de alguna manera, intentan ajustar la práctica a determinados criterios de racionalidad, proporcionalidad, oportunidad, legalidad, adecuando a estándares internacionales de derechos humanos. O sea, el protocolo completa, completa esa capacitación. Ahora, los protocolos no sirven de nada si no hay controles externos. Es decir, si las policías no son objeto de rendición de cuenta, si los policías no están exceptuados de tener que rendir cuenta a la sociedad civil organizada, ¿sí? No hablo de controles internos, sino controles externos, entonces la protocolización no sirve de nada. Entonces, cuando hablamos de reforma policial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una capacitación, una mejor capacitación, ¿no? Que luego tiene que verse reflejada en una protocolización que luego tiene que ser objeto de control, tiene que ser un poco testeada por los organismos de la sociedad civil. Ahora, todo eso es necesario, pero si al mismo tiempo nosotros no ponemos en crisis a través de campañas ese imaginario social autoritario que activa pasiones punitivas, esos procesos no desandamos esos procesos de estigmatización social, entonces la tarea va a quedar trunca, porque no hay olfato policial sino olfato social. O sea, tan importante como desandar esa violencia policial con esa reforma institucional, digo, hay que completarla con esa vamos a decirlo con Gramsci, hay que completarlo con esa batalla cultural, con esas disputas de los sentidos comunes en la propia comunidad. ¿Sí? Entonces, dicho esto, lo que estoy diciendo es que se duplicaron las tareas para la militancia y para el funcionariado de turno. Porque tan importante como encarar un proceso de reforma policial, digamos, hay que al mismo tiempo encarar una campaña, ¿no? Donde uno pueda no solamente deconstruir ese olfato social, ¿no? Esa asociación de joven, morocho, igual pibechorro, sino que hay que construir hay que proponer otro tipo de figuraciones sociales para pensar la relación de los adultos con los jóvenes. Y ahí Claro, también hay una tarea para la militancia y para el funcionariado. Pero para hacer todo esto que vos decís, que ya es bastante difícil tenemos que percibirlo como un problema primero, ¿no? Si creemos que la violencia es solamente la patada o el golpe, digamos, ahí tenemos, me parece, una falencia porque no podemos diagnosticar esa relación social que se está dando entre, en este caso, jóvenes y policías, pero que podría ser entre otros actores. Pero también pienso, Esteban, que tenemos no solo una mirada muy sarmientina, digamos, ¿no? Bueno, por algo fue el mejor escritor del siglo XIX, ¿no? Argentina, pero digo, Sí. tenemos una mirada sarmentina, sino una mirada extremadamente beberiana de la policía, ¿no?
en aquello de deber de que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y en alguna medida hacia adentro, no hacia afuera, que lo tendría el ejército, lo tiene la policía. Porque seguimos pensando que la policía solamente es el monopolio de eso, ¿no? Del uso del arma, de la violencia, digamos, de la patada. Y olvidamos todo lo otro que construye la policía, que por cada día que pasa en la vida de un policía generalmente está lleno de este otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con el uso de la fuerza, ¿no? Y me parece que ahí es donde también nos cuesta pensar la policía, en esos circuitos invisibles que permiten que vos circules o no de acuerdo a tu condición social, a tu vestimenta, a la edad, al género, al horario, por un territorio o no puedas circular, digamos, ¿no? Y para hacer eso no hace falta tirar tiros ni pegar piñas ni patadas, ¿no? Simplemente una mirada, la presencia de una patrulla, digamos, un sinfín de mecanismos mucho más informales, mucho más flexibles, mucho más dinámicos, que los exponen incluso mucho menos a la consecuencia jurídica, que era esto de lo cual vos empezaste diciendo en torno a la militancia de derechos humanos, ¿no? Uno entiende que en el campo de los derechos humanos, en el campo jurídico, en el campo de los tribunales tenga que probar, digamos, el delito, en este caso la lesión, la tentativa de homicidio, digamos, lo que fuere, lo que deja rastro. Pero en el otro registro en el que estamos nosotros, que es el de la política pública, en la actividad académica, en el de la militancia social, uno también puede pensar que hay un montón de variables que no tienen que ver con la violencia física directa material, que termina restringiendo la vida, las interacciones, las relaciones de todos estos chicos y estas chicas, digamos, ¿no? Y es un problema también que tenemos que hacérselo saber a la policía, ¿no? Porque pareciera que ese sector es siempre poco estudiado. No sé si esto salió, digamos, en el libro, en la entrevista, lo discutieron entre ustedes, entre los y las investigadoras o no, pero es una percepción como que está siempre ahí dando vuelta. Sí, sí. Sí, lo que te diría, digamos, un poco retomando el principio de tu comentario, diría, digamos, agregaría lo siguiente. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Argentina, aunque no solamente en Argentina, a la hora de pensar todos estos temas, es que nosotros tenemos una concepción policialista de la seguridad, ¿no? En Argentina, cuando se habla de seguridad, se habla de policía. No se está pensando en trabajo, no se está pensando en una casa juvenil, ¿no? Eso ya me parece que es un gran problema también, ¿no? Digamos, asociar la seguridad a la policía, sino que, digamos, no solamente se asocia la seguridad a la policía, sino la policía a la autoridad, ¿no? Entonces, ahí me parece que es decir, la policía está, y la autoridad está justamente para resguardar el orden público. Entonces ahí tenemos una cadena de sentido que es muy difícil desactivarla, ¿no? Que me parece que es importante empezar a desarmarla, y por supuesto esto lleva mucho tiempo, ¿no? Seguridad igual policía, igual autoridad, igual orden, ¿no? Si queremos orden necesitamos autoridad, y si queremos autoridad necesitamos policía, y la policía es ¿no? La expresión de la seguridad, la garantía, el garante, digamos, de la seguridad. Acá hay todo un combo de problemas que está como telón de fondo que tenemos que desarmarlo, ¿no? Es decir, porque nosotros, una mejor capacitación implicaría justamente enseñarle a decir a la policía, mirá, vos, primero la seguridad, a vos la seguridad te queda grande, no te queda grande, vos no tenés que hacerte cargo de la seguridad de la gente, porque la seguridad no pasa solamente por más policías, ¿no? Implica montones de otras cosas, porque estamos hablando de conflictos que son multifactoriales y que requieren justamente que uno tenga que entrarles por distintos lados, con distintas agencias, con distintas herramientas, ¿no? La policía es una de las herramientas, pero no es la herramienta, ni siquiera me atrevería a decir la herramienta más importante en algunos casos. Pero por otro lado, decirle a la policía, mirá, no solamente a vos la seguridad te queda grande, sino que además vos no sos la autoridad, no está en juego la autoridad. Lo importante es construir una relación no a través de la autoridad, sino a través de la confianza. Hace poco estaba conversando, por ejemplo, con algunas autoridades de acá del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y entonces ellos me preguntaban, conversando un poco sobre cómo recomponer las relaciones de autoridad. Y yo le decía, bueno, lo importante no es recomponer relaciones de autoridad, sino relaciones de confianza. Porque porque vos reponés la autoridad, vos podés recomponer la autoridad, y muchas veces esa autoridad genera desconfianza, o más desconfianza, sobre todo en determinados actores. Y eso es un problema para tramitar cualquier conflicto también, la desconfianza. Entonces me parece que lo importante no es tener una policía con autoridad, sino una policía en la cual uno pueda confiar.
Y me parece que eso es muy importante. Uno aprende a confiar en la policía si la policía está para cuidarnos a nosotros en el ejercicio de los derechos y no para cuidarle las espaldas al funcionario de turno. Entonces me parece que acá, esto como telón de fondo te digo, me parece que es muy importante empezar a encararlo, por supuesto de a poco, no es algo que ya se está discutiendo, que ya se está viendo, no es que yo la estoy viendo y que yo ¿no? Lo estoy diciendo por primera vez, somos muchos los que venimos sosteniendo esto, ¿no? Es decir, una policía democrática, ¿no? Implica eso, ¿no? Una policía donde la seguridad le queda grande, ¿no? Donde la pregunta de seguridad no es igual a policía y donde la policía no es la reserva moral de la autoridad, sino es un pilar de donde nosotros tenemos una reserva de confianza que nos permite después ejercer nuestros derechos. Entonces, me parece que eso ahí ya tenemos algo, ¿no? Para deconstruir y para pensar también, ¿no? O sea, no hay que decirle a la policía no matarás, ¿no? No le pegarás a los jóvenes, no. Eso ya lo saben de memoria eso. Además, no lo hacen, a veces, muy de vez en cuando la policía mata, no es que la policía también sale a matar, ¿no? Porque eso también es, a veces los militantes sociales y las organizaciones de derechos humanos vivimos de contarnos cuentos también, ¿no? O sea, creemos que la policía es la yuta puta, la policía un poco porque somos tributarios de determinados axiomas que ponen las cosas en un lugar donde no se encuentran, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la policía es el aparato represivo de la clase dominante. ¿Qué sé yo? Digamos, la verdad, si la policía es el aparato de la clase dominante, ¿cómo entendemos las huelgas policiales? ¿Cómo entendemos, por ejemplo, el caso Cabezas? ¿Cómo entendemos montones de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos la autonomización relativa de las policías? Las corporativizaciones, si vos querés, ¿no? De la policía muchas veces. O sea, me parece que yo no sería como más cuidadoso, ¿no? En las es decir, muchas veces somos como truculentos, ¿viste? Y apelamos al pánico moral. O sea, no solamente las derechas apelan al pánico moral, a meter miedo, sino también los progresismos también meten miedo, ¿no? Entonces nos dice la policía mata. Y no, la verdad que no mata la policía. O sea, sí mata. Pero si uno piensa en los homicidios dolosos, como siempre le digo a mis alumnos, si uno piensa en los homicidios dolosos en Argentina, ¿no? Con las estadísticas en la mano, uno se da cuenta, ¿no? Que tenés más chance en Argentina que te mate tu pareja violenta, ¿no? Tu novio, tu esposo violento adentro de tu casa, el vecino que está armado, ¿no? Inclusive un joven en ocasión de robo, que lo mate un policía, porque solamente el 6% de los homicidios dolosos se los lleva la fuerza de seguridad en el país. Y no solamente como consecuencia, digamos, de un balazo, a veces son muertes bajo custodia. Ahora, este 6% de homicidio doloso no significa que sea un problema menor, es un gran problema, porque estamos hablando de actores que son profesionales de la violencia, que han sido especialmente entrenados para usar la fuerza letal y no letal de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, es un gran problema, pero no hay que contarse cuentos, porque muchas veces detrás de la truculencia, detrás de ese pánico que le metemos a la gente y a los chicos, los que estamos escondiendo debajo de la alfombra son las rutinas con las que se miden en gran parte la mayoría de estos jóvenes que son objeto de la violencia, que es justamente el hostigamiento policial. O sea, lo que tenemos que tomar, lo que tenemos que agendar como problema no es tanto el gatillo fácil, sino el hostigamiento policial. ¿Sí? Está en la campaña nacional contra la violencia institucional, teníamos una consigna que después fue a parar al movimiento de mujeres, que decía ni un pibe menos. ¿Qué significa ni un pibe menos? Significa que no tenemos que esperar a que maten un pibe para activar la militancia. No tenemos que esperar a que maten un pibe o que lo caguen a palo en una comisaría para encender una luz de alarma. Hay que llegar antes. Y si queremos llegar antes, necesitamos otras palabras, necesitamos otras categorías, es decir, necesitamos agendar esa dimensión moral de la violencia policial como problema. Y si queremos, digamos, y luego esta dimensión moral de la violencia policial,
no tiene que reprocharse a través de la justicia. O sea, yo entiendo que en la Argentina se ha judicializado absolutamente todo, ¿no? ¿No? Todos judicializamos en la Argentina. Pero me parece que hay gran parte de esa violencia no necesita ser judicializada para desarmarla. Digamos, puede desarmarse, puede objetarse a través de un diálogo con la policía. Pero ese diálogo muchas veces con la policía nos queda demasiado lejos porque a los referentes sociales en el territorio tienen muchos prejuicios. Se la pasan haciendo bullying a la policía, demonizaron a la policía. Digo, si para vos la policía es la yuta puta, entonces nunca vas a dialogar con la policía. Yo siempre, cada vez que voy a dar un taller sobre violencia policial a barrios, invitado por algún referente de alguna organización social, siempre le digo a los referentes, ¿vos tenés el teléfono del comisario en tu celular? No, dice. ¿Y el de la comisaría? No, tampoco. ¿Y cómo no vas a tener el teléfono de la comisaría y del comisario? Es el primer teléfono que tenés que tener en cuenta. Porque si vos ves que la policía a los pibes de 16, 17 años los para todo el tiempo, entonces, digo, vos tenés que presentarte en la comisaría y decirle, che, comisario, ¿qué pasa con fulanito? ¿Que otra vez lo detuvieron? No, lo que pasa es que el carnicero vino de vuelta, así que los chicos le hinchan las pelotas, etcétera, etcétera. Bueno, déjeme hablar, yo voy a hablar con el carnicero, voy a hablar con los chicos, a ver qué podemos hacer. Es decir, ese diálogo que vos podés tener con el comisario es la manera de hacerle saber a la policía de que los jóvenes no están solos, de que la organización está detrás de ellos, que hay alguien que lo está cuidando. Pero si vos tenés muchos prejuicios, para vos la policía de la yuta puta, esos prejuicios, ¿no? Esos principios, porque la policía es el aparato represivo de la clase dominante, con esos principios escribís un buen panfleto en la universidad, que vas a distribuir en la universidad, quedás canchero frente a tus amigos blancos en la universidad blanca, ¿sí? Pero vos tenés que saber que con esos prejuicios, ¿sí? Con esos principios estás dejando solo al piberío morocho, ¿no? A la morocheada, ¿no? En los barrios. ¿Se entiende? Entonces, me parece que es muy importante, digamos, que uno construya un diálogo con no estoy diciendo que sea amigo del comisario, de que hagan asado juntos, de que pasen la Navidad de todos los años juntos. Estoy diciendo de que uno tiene que conocerlo, hacerse conocer. Cuando cambian un comisario, el presidente de la Cámara de Comercio va y se presenta, le deja la tarjetita, mire, yo soy fulano de tal, acá le dejo mi tarjeta, y bueno, vos tenés que hacer lo mismo, porque vos sos un referente de una organización, mire, yo soy Esteban Rodríguez, referente del movimiento Juan de los Palotes, le dejo mi tarjeta, este es mi teléfono, si tiene algún problema, llámeme. Es decir, no tenés que hacerle bullying a la policía, porque muchas veces la policía, para que te pegue tranquila, para que te pegue sin culpa, para que te detenga, digamos, con ganas, necesita una distancia social. Entonces lo que vos necesitas es acortar esa distancia social que hay entre el policía, digamos, entre el policía y la organización, para que haya ese diálogo. Y entonces ese diálogo es la manera de no dejarlos solos a los pibes. No hay que dejarlos solos a los pibes en el barrio. Claro, para construir ese diálogo, para desarmar y cuestionar el hostigamiento policial. Porque es muy difícil cuestionar el hostigamiento policial frente a los tribunales. ¿Cómo lo vas a cuestionar? ¿Con qué pruebas? Es muy difícil. No, y coincido totalmente, y sobre todo a partir de la base de que el gatillo fácil es un punto de llegada, que empezó quizá antes de ese caso luctuoso que termina con un policía matando a un niño y un adolescente, empezó con el verdugueo de 1 año, 2 años, 3 años, digamos, con mandarlo a robar. Digo, hay todo ese recorrido en la medida en que no haya mediadores sociales, de referentes sociales, políticos, institucionales, educativos, es mucho más fácil para la policía, ¿no? En el sentido en que no hay nadie que pueda poner una barrera, que pregunte, que se pare enfrente y diga, che, pero ¿qué está pasando acá? Desde ese punto es muy difícil el diálogo, porque nos hemos construido desde el movimiento social y de derechos humanos con una agenda muy radicalizada, digamos, ¿no? Respecto de la policía. Sí. Pero me parece que es un diálogo que necesitamos reconstruir desde algún lado, digamos, ¿no? Pero una cosita, discúlpame, Francisco, una cosita más. O sea, no solamente es difícil el diálogo con la policía, con el comisario, ¿no?
el diálogo con los policías en la comisaría, sino que en realidad no podemos dialogar con la policía porque tampoco sabemos cómo dialogar con esos jóvenes. Tampoco sabemos cómo llegar a esos jóvenes. Entonces, como no sabemos cómo llegar con esos jóvenes, ¿sí? Tampoco tenemos necesidad de llegar al comisario, tenemos necesidad de llegar a la policía. Solamente llegaremos a la policía cuando efectivamente maten a un pibe. Entonces, ahí matan a un pibe y entonces ese pibe muerto no justifica nuestro prejuicio. ¿Ves? La policía es la yuta puta. ¿Ves? La policía es el aparato represivo de la clase dominante. Nada, me parece que ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos como un problema que hay que hacernos cargos también las organizaciones sociales, ¿no? Nuestra dificultad para interpelar, ¿no? Para interpelar, para llegar, para entablar un diálogo también con esa junta de pibes en las esquinas, ¿sí? Que están creciendo a cielo abierto, esas generaciones desangeladas, para decirlo con el Indio Solari, ¿no? Sin que no tienen un ángel de la guarda que los cuide, ¿no? O que el único ángel son ellos mismos también, ¿no? Entonces de ahí me parece que nuestra incapacidad de dialogar con la policía también está reflejando nuestra incapacidad de dialogar con esos jóvenes, no encontrar la vuelta de cómo llegar a esos jóvenes. Sí. Justo me das pie con esto que estás diciendo y luego pasar a 2, 3 comentarios, preguntas que hay en el chat, que tiene que ver con lo que ustedes estudian en el libro respecto del colegio, ¿no? De ese continuo de las escuelas, de los colegios, de los establecimientos educativos con la policía, esa violencia que a veces comienza en la propia escuela, siendo discriminados, digamos, ¿no? por algún tipo de actitud, de presencia, de detenciones policiales mismas, que a veces los estigmatizan, y que terminan después fuera de la escuela con otros niveles, digamos, de prácticas. Pero también la otra dimensión de la escuela como protección, ¿no? Como ese lugar que todavía, en alguna medida, pone un límite, ¿no? Todos sabemos que no es la misma la respuesta de vengo del colegio que vengo de no sé de dónde, de un amigo, frente a la policía, ¿no? El colegio a veces, un directivo que se preocupe, un maestro, sigue todavía siendo a veces, ¿no? un resguardo frente a esta interacción, a estas relaciones, digamos, siempre dificultosas. Y en base a esto quería que nos cuentes qué vieron ustedes, digamos, ¿no? Desde la comunidad educativa, digamos, si hay involucramiento, si hay preocupación, si ves que los chicos identifican que el colegio termina siendo como una barrera que los puede ayudar o no, una especie de escudo que a veces te ayude y a veces no, por supuesto, ¿no? Mira, ahí encontramos cosas muy distintas. Por ejemplo, a veces hemos ido a la escuela a proponerles un taller sobre violencia policial en las escuelas y los directivos nos decían, no, acá los chicos no tienen problema acá con la policía. El problema acá es el bullying, ¿no? Ahora dirían la violencia de género, ¿no? Ahora es todo violencia de género, como hasta hace 5 años atrás todo era bullying, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que, bueno, finalmente en esa escuela nos permitieron dar unos talleres sobre violencia policial y cuando empezamos a hablar, empezamos a hacer hablar a los chicos, los pibes no paraban de hablar de las situaciones de hostigamiento policial. Eso nos estaba hablando de que también los maestros estaban en el barrio, ¿no? Estaban en el barrio no como pez en el agua, sino que estaban ahí en otro planeta también, ¿no? Es decir, está bien, uno entiende muchas veces que los maestros están como desbordados de montones de problemas y encima tenemos que atajar esto. Entonces es entendible también que muchas veces no tienen herramientas para abordar semejante bolonqui, ¿no? En otros casos también inclusive en otras escuelas hemos dado talleres de violencia con los pibes digamos, a partir de la iniciativa, a veces de los centros de estudiantes y otra vez iniciativa de los propios, a veces preceptores, a veces profesores, a veces directivos también, ¿no? Hay otras escuelas que están muy presentes en el barrio, acompañando la vida cotidiana de los pibes en el barrio también, ¿no? Entonces, nada, ahí vimos esas dos cosas. A veces sí, a veces no. Pero después otras veces lo que empezamos a ver también dentro de la escuela, que es algo que es nuestro objeto de la investigación que nosotros estamos haciendo, encarando ahora, pero que no pudimos tampoco desarrollarla mucho porque la pandemia nos impide hacer trabajo de campo, porque no hay actividades presenciales justamente,
Es que nosotros lo que nosotros vimos en los 5 o 6 años que estuvimos en las escuelas, haciendo investigación, pensando con los chicos, etcétera, etcétera, es que ese verdugueo policial, esas situaciones de hostigamiento que tanto a veces indignaban o preocupaban a veces a algunos jóvenes de esas escuelas, esas situaciones de verdugueo la veíamos reproducidas al interior del aula por los propios jóvenes también, ¿no? Es decir, si el hostigamiento es burla, insulto, provocaciones, imputaciones falsas, comentarios llenos de doble sentido, pequeños toques o correctivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, todo eso los jóvenes lo reproducen todo el tiempo, no solamente entre los pares, sino también sino también también para con el maestro, la maestra también, ¿no? A veces el maestro o la maestra no se toma las cosas en términos personales y no entiende lo que está pasando, ¿no? A nosotros inclusive nos llevó mucho tiempo entender que muchas veces, que en realidad a veces los jóvenes utilizan el aula como un gimnasio. Así como vos al gimnasio para levantar lomo, ¿viste? Para inflarte un poco. Bueno, los jóvenes también, usan el horario de clase, usan el aula como un espacio de entrenamiento, donde van desarrollando determinadas destrezas, determinadas habilidades, ¿no? Van entrenando la palabra, la ductilidad de la palabra, digamos, que luego van a necesitar esa palabra dúctil, esas destrezas, esas cualidades para hacer frente no solamente a la policía, sino a los vecinos ortivas, sino también, sobre todo, a los otros grupos de jóvenes con los que mantienen rivalidades fuera de la escuela, de otro barrio, del mismo barrio también. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece que es tan importante como atajar el problema, digamos, de la violencia policial, es atajar también el problema de violencias que hay también entre los jóvenes. Porque gran parte de la violencia policial está vinculada a las violencias interpersonales. No van por andariveles separados. O sea, si vos querés atajar el problema de la violencia, también el problema, digamos, de la violencia interpersonal, ¿no? Que existe también entre los jóvenes también, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en algunas escuelas, no en todas las escuelas, no quiero generalizar, pero lo que vimos en muchas escuelas públicas sobre todo, ¿no? En la escuela pública, que es donde van los negros, ¿no? Porque por lo menos en la gran ciudad los blancos abandonaron la escuela pública, van todos a privado, ¿no? Pero en la escuela pública van los hijos van los morochos, ¿no? Va la indiada, Clara- los que descendieron de, los que no llegaron de los barcos, digamos. Claro, nosotros todavía, pienso que por ahí en La Pampa, esto lo podríamos matizar, ¿no? La presencia de la escuela pública sigue teniendo, me parece, un prestigio que en grandes ciudades ya ni se ve, como vos decís, ciertas clases acomodadas la han abandonado. Quería aprovechar para leerte algunos comentarios, preguntas, un poco de todo que Vale. hay en el chat. Cristian Garay preguntó hace tiempo, ya lo tuvimos ahí esperando, que si el análisis, entiendo que del libro, ha tenido en cuenta a qué se debe o cuál es el origen de la violencia por parte de la policía hacia los y las jóvenes. En parte por ahí algunas cosas has respondido, ¿no? En todo esto, pero... Hmm. Te respondo. Sí, sí, Mirá, en realidad Cristian, sí, digamos, más que a mí. Cristian. Sí, mira, no sé si la pregunta por la violencia es la pregunta por el origen, porque en realidad no vamos, digamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, no, hay múltiples factores. Yo no pensaría en términos de origen o en términos de causa, porque es como decir cuál es la causa de la violencia policial. Hay múltiples factores, ¿no? Múltiples factores, como estábamos diciendo. Bueno, a veces la violencia se explica, digamos, en el aburrimiento. A veces la violencia se explica en que, bueno, vos sos un joven, el policía procede de los mismos sectores sociales también que la población objeto de la violencia que va a ejercer, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, porque ese joven morocho que era considerado una mierda, que no valía nada, que hasta ayer era objeto de desconfianza, etcétera, etcétera, desde el momento que se anotó la policía,
es alguien que no solamente tiene un sueldo estable con todo lo que eso implica, sino que además existe, es alguien. O sea, ya no voy a ser, ya no voy a ser objeto de la estigmatización. Hasta ayer era estigmatizado y hoy, desde el momento que me ven vestido de azul, le pregunto, señor policía, la calle fulano de tal, entonces decís 2 cuadras para allá y una para allá. ¿Se entiende? Es decir, y no solamente eso, sino que además tenés autoridad. Vos en algún momento estabas desinvestido de toda autoridad y ahora tenés autoridad. Entonces, me parece que también hay que pensar la violencia policial al lado, digamos, de ese problema también, ¿no? Hay que pensar también la violencia policial, eh, al lado de instituciones que están hechas con prácticas muy perennes, ¿no? Hay un dicho de Trotsky, en realidad no era de Trotsky, sino que era de Balzac, que lo decía a propósito de Fouché. Fouché era el jefe de seguridad de Napoleón, pero que también fue jefe de seguridad de los jacobinos, pero que también había sido jefe de seguridad ¿no? del rey. O sea, el chiste era los gobiernos pasaban y Fouché quedaba. Balzac lo que dice, Trotsky lo que decía es los gobiernos pasan y la policía permanece también, ¿no? ¿Por qué permanece la policía? Porque en realidad lo que permanece son las prácticas, ¿no? Las prácticas, las rutinas, ¿no? Esos modos de estar, de esos modos de sentir, de hablar, ¿no? No se van a desandar con una decisión oportuna del mejor funcionario de turno. Podemos tener el mejor ministro y ese ministro sacar la mejor resolución, pero no basta una resolución, una gestión exitosa para desandar ese tipo de prácticas también, ¿no? Necesitan mucho tiempo, ¿no? Porque llegar al hueso, al ADN, eso implica yo siempre le digo a mis alumnos, Francisco, le digo lo siguiente, a Cristian le digo, uno aprende a ser policía no cuando llegó la Bucetich. La Bucetich es la escuela de la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno aprende a ser policía no cuando se fichó, se afilió a la policía. Uno aprende a ser policía mucho antes de llegar a la policía. Uno aprende a ser policía jugando al poliladro cuando tiene 4 o 5 años, ¿no? Y al pibe y al niño y a un niño que le tocó ser policía es los buenos y al niño que le tocó ser ladrón es los malos. Y el bueno tiene que perseguir al malo, ¿no? Uno aprende a ser policía mirando serie de televisión cuando tiene 10 años, 12 años. Uno aprende a ser policía cuando tiene 14, 15, 16 años, la policía lo detiene en la calle. Luego lo que hace la institución cuando uno se anota para la policía, es interpelar ese imaginario con el que uno llegó y ponerlo a hablar, ponerlo a ejecutar. Entonces, reformar a la policía implica eso, trabajar con ese imaginario, desarmar ese imaginario, ¿no? Ese imaginario, o sea, no basta con porque esta idea de que en la policía te lavan la cabeza, no, bueno, eso no existe en ningún lugar. Para cuando uno llegó a la policía, uno estuvo 18 meses, 18 años en la sociedad, 20 años caminando en la sociedad, ¿no? Es interesante lo que decís y lo que traes de Balzac, porque me hizo acordar a ese escrito de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Él dice, planteemos una hipótesis delirante, el movimiento estudiantil italiano toma el poder en Italia y abolimos el capitalismo. Con lo cual abolís el ejército, la policía, todo. Bueno, para hacer cumplir las nuevas leyes, las nuevas regulaciones, necesitamos una policía, ¿no? Que va a ser el propio movimiento estudiantil italiano. Entonces él termina diciendo, sobre la policía no se puede ser más que reformista, ¿no? En algún punto, sí, la idea de revolución en la policía nos queda tan chica, porque, claro, digo, ¿cómo lográs vos con estos imaginarios que tenemos, con estas sociedades, digamos, de 200, 300 años que han pensado una idea de orden, de control, de jerarquías sociales, de distancias, pensarnos de otro lugar? No es muy difícil. Pero bueno, no quiero irme del tema igual. Una cosita más, a la hora de pensar otros factores o causas, para decirle a Cristian, es muy importante trabajar las condiciones laborales de la policía. O sea, un policía que labura mucho tiempo, que está cagado de sueño, cagada de hambre, es un tipo que va a laburar mal. Es un tipo que va a ser macana, tiene más probabilidad de ser macana. Entonces, me parece que, ahora, esas condiciones laborales muchas veces los propios policías no pueden tramitarlas como trabajadores.
Entonces, me parece que es muy Hay importante. preguntas respecto a eso, hay preguntas, no te adelante, hay preguntas. Dale, a ver. Maximiliano Reyes pregunta, otra lista del hostigamiento policial también está condicionado por la formación y el trato interno en la estructura policial, donde los que salen a la calle son hostigados por superiores y compañeros, donde ese hostigamiento o verdugueo es un poner a prueba el otro, ¿no? Total. Claro, bueno, tiene que ver con eso, con las condiciones laborales también, ¿no? Es decir, sobre todo, o sea, no solamente la policía es una institución muy jerarquizada, sino también con una estructura también patriarcal, ¿no? Eh, Tal vez más que otras hoy día. Entonces, una mujer policía, digamos, ¿cómo puede de alguna manera hacer valer sus derechos, parársele de palabra a un superior masculino? Pero a su vez también un joven, ¿cómo puede parársele? Porque también no solamente no solamente es una institución patriarcal, sino adultocéntrica. O sea, donde los jóvenes, entonces, y donde encima, además, tienen negados el estatus laboral. Porque está este verso que todavía seguimos repitiendo como loro, de que la policía no es un trabajo, sino que es una vocación, ¿no? Es un servicio, es una misión, ¿no? Un mandato divino de la patria. Este cuento chino, ¿no? Ser policía de 24 horas, claro. Claro, este cuento chino que se cae enseguida cuando uno le pregunta a cualquier policía por qué llegaste a la policía. Y bueno, soy policía porque es la manera de tener un sueldo, la manera de tener vacaciones, pagas, aguinaldo, obra social, acceso al crédito de consumo, reconocimiento de antigüedad. Mirá todo lo que, digamos, como una estrategia de sobrevivencia y encima estrategia de pertenencia, porque me da identidad, me da autoridad. Eso por un lado. Pero, entonces digo, me parece que es importante reponer el estatus de trabajador en el policía, para luego también devolverle el estatus de ciudadano al policía, porque el policía, antes de ser un trabajador, también es un ciudadano. Y si nosotros tenemos que construir un diálogo y queremos construir relaciones de confianza entre el policía y cualquier hijo de vecino, lo que tenemos que hacerle entender al policía es que él es un ciudadano. Porque siendo un ciudadano, le va a ser más fácil ponerse en el lugar del otro ciudadano. Pero si al policía le decimos, mira, vos no sos un ciudadano, vos sos un enviado de Dios, un enviado de San Jorge, ¿sí? Digo, el policía no va a encontrar nunca un par en la otra persona con la que está hablando. Es muy difícil que se ponga en el lugar del otro. Entonces me parece que es muy importante a la hora de construir confianza, de deconstruir también la figura, digamos, de la vocación, ¿no? De la vocación. Totalmente de acuerdo. Sí. Hay una pregunta en portugués, la verdad, miren, si apenas hablo español, pampeano hablo, ya hablar portugués sería, si el que la hizo, Esteves de Calazán, la quiere hacer con el micrófono abierto, porque la puedo interpretar, pero tengo como dos interpretaciones que pueden ser distintas de lo que quiere preguntar. No sé si está presente. Si no passa... Ah, aí está. O professor já falou de alguma forma que essa questão de desarmar o imaginário social não é algo rápido de se fazer, né? E que, por conseguinte, essa aproximação da sociedade com a polícia se torna lejos, muito lejos. Porque aqui, a cidade onde eu vivo, Porto Alegre, serviu como um projeto piloto para um programa de aproximação sociedade-polícia, sobretudo juventudes e polícia, né? E foi muito caótico, assim, era performático, né? Porque era através dos conselhos, dentro de algumas comunidades, assim, basicamente dentro das favelas, né? Então, tinha uma participação bem grande de associação de mães, e essas mães, eu entrevistei várias mães, elas diziam assim, sim, como é que eu vou para o conselho, né, para esse grupo que acontece durante a noite aqui na favela, falar do polícia que está batendo no meu filho? Então, ficava um faz de conta que havia um programa efetivo de aproximação, né? Essas mães não se manifestavam, e os polícias, de alguma forma, oprimiam, né? Porque eles se faziam presentes, porque havia um grupo que apostava na aproximação.
né, em uma polícia de aproximação. Mas, eu não sei exatamente qual é a realidade aí na Argentina, mas no Brasil a gente vive uma história muito complicada de milícias de polícia, né? Não é tanto o caso aqui no Sul, mas a gente tem a milícia operando na presidência da República, né? Em um estado tomado pela milícia, como é o estado do Rio de Janeiro. Então, ficou completamente caótico essa tentativa de aproximação. Aí eu fico pensando assim, como desarmar esse imaginário social que passa pelo que tu mesmo falaste, não pensar numa equação sine qua non, né? Segurança, polícia. Como fazer isso? Né? Como tentar desarmar esse imaginário social? Bueno, estamos entrando en el terreno de los tiempos largos, ¿no? Es decir, el desarmar esos imaginarios es algo que le queda chico, digamos, a cualquier gestión, ¿no? A cualquier gestión. Y necesita también detrás de un movimiento social. No es algo imposible. O sea, por ejemplo, el movimiento de mujeres ha puesto sobre la mesa una serie de problemas, una serie de temas, en muy poco tiempo. Es decir, nos ha hecho hablar y discutir y revisar montones de prácticas. O sea, no es imposible. Lo que pasa es que me parece que se necesita de un movimiento social también que acompañe, esa política de Estado también, esa política pública. Ahora, me parece que, digamos, yo creo que necesitamos esa aproximación, en realidad esas relaciones de confianza, porque eso es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Cómo construir confianza, esas relaciones de confianza que necesitan mucho tiempo, que necesitan también de un acompañamiento de los movimientos sociales, ¿sí? De un compromiso de los movimientos sociales, necesita también nuevas palabras, ¿no? Hay que construir espacios de diálogo, ¿no? Y en esos espacios de diálogo donde también esté la policía, no solamente la policía, donde también esté la policía, donde puedan estar también los jóvenes, donde puedan estar también otros vecinos adultos, etcétera, etcétera, y otras organizaciones y otras instituciones de la sociedad civil en un territorio. Pero hay que poner a dialogar a todos esos actores alrededor, no de la palabra seguridad. Porque si vos construís una mesa de diálogo, un foro, que vos decís, vos le llamás a esa mesa de seguridad, o le llamás foro de seguridad, en Argentina, que tenés una mirada policialista de la seguridad, entonces vos construís un espacio de seguridad, un espacio en torno a la palabra seguridad, entonces vos estás reuniendo a todos esos actores a pedir más policía. Es más, hay muchos actores que se van a quedar afuera, que no se van a sentir interpelados, al contrario, se van a sentir excluidos. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes, que no van a ir a esos lugares. Entonces me parece que uno tiene que ser muy creativo, ¿no? Muy creativo a la hora de construir esos espacios con otras palabras, ¿no? No sé, ahora, por ejemplo, en Santiago de Chile, esta alcaldesa o no sé, alcaldesa, intendenta, gobernadora, no me acuerdo cómo es el título, en Santiago de Chile, una de las consignas que tiene es vivir bien, ¿no? Vivir bien. Y me parece que es una consigna interesante, queremos vivir bien, ¿no? La consigna del vivir bien. O sea, si vos reunís, haces una mesa digamos, para vivir bien, y juntás a la gente alrededor de la palabra vivir bien, o el bien vivir, o el buen vivir, qué sé yo, podés inventar la palabra que vos quieras, no los estás invitando a discutir, a pedir más policías, o más patrulleros, o botones antipánicos, o camaritas de vigilancia. Porque si vos vas a construir en el barrio una mesa de seguridad, a la gente la vas a poner a pedir: queremos más policía, queremos una camarita de seguridad en esta esquina, queremos botones antipánicos. Pero si vos a la gente la convocás en torno al vivir bien, vos no le estás diciendo que necesitamos camarita de seguridad. A lo mejor necesitas camarita de seguridad, pero también necesitas, no sé, una casa juvenil, a lo mejor necesitas una escuela bien piola, que tenga una sala de ensayo donde los pibes puedan hacer música, ¿no? O sea, montones de cosas pueden pasar.
Entonces me parece que hay que ser muy creativos, tenemos que ser muy imaginativos, muy creativos, para no poner los problemas en callejones sin salida. Me parece que hay palabras, como la palabra seguridad, seguridad preventiva, que son, que son muy difíciles de desactivar los sentidos que estas nos proponen también, ¿no? Entonces, no tenemos que reunirnos a hablar los problemas que puede haber en un barrio alrededor de la palabra seguridad, porque es ponernos a hablar a pedir policía. Si vos a la gente la reunís en torno a la palabra vivir bien, bueno, a lo mejor vivir bien significa, mirá, que pase el basurero, mirá, que no quemen basura a cualquier hora del día, mirá, los chicos hacen quilombo hasta alta hora de la noche, o sea, pero si vos lo llamás a pedir, los reunís en torno a la palabra seguridad, le está diciendo, mirá, la policía se transforma en la respuesta a todas las preguntas. Entonces el policía va encantado a esas reuniones porque va a escuchar lo que quiere oír. Que necesitan, y ellos van a decir, necesitamos más presupuesto para estar en el barrio. Entonces, nada, a mí me parece que construir una aproximación, esa proximidad, recomponer esas relaciones de confianza necesita tiempo y necesita mucha imaginación y paciencia. Paciencia. Paciencia para tramitar todos estos problemas, porque no hay respuesta sencilla. En una democracia no hay respuesta sencilla. Si estuviéramos en una dictadura, las cosas a lo mejor pueden resolverse con otra urgencia, pero en una democracia todo necesita paciencia. Y paciencia es tiempo, paciencia es tolerancia, y tolerancia es flexibilización. Bueno, eso. Hay otra pregunta, Esteban, de Gustavo Rodríguez. ¿Cómo ves o verías la sindicalización de las fuerzas respecto a la violencia policial? No sé, Gustavo, estás ahí, te veo si lo querés precisar. No sé si es la sindicalización en general o respecto a la violencia, si la sindicalización sería un freno a la violencia policial, no termino de entender. Exactamente, eso fue lo que quise preguntar. Ante la que comentaba acá el compañero, que decía, hablaba del hostigamiento y del tedio, y las condiciones de trabajo generan malestar y terminan en actos de violencia, y si la sindicalización puede ser un freno a esto. Y por otro lado también tengo la imagen en la cabeza de Alberto rodeado en la Quinta de Olivo con no sé cuántos monos dando vuelta con pistola, y no me gustó nada eso. Por eso preguntaba si la sindicalización puede ser un puente para lograr estas condiciones de mejora. Mirá, Gustavo, la sindicalización no es la respuesta a todas las preguntas. Es una respuesta también que está llena de riesgos. En Argentina sabemos que también los sindicatos, hay sindicatos y sindicatos. También la sindicalización no es tampoco, viste, lo mejorcito también, ¿no? Vos lo sabés mejor. Pero tampoco me parece que, también me parece que la sindicalización en las policías tiene que ser un proceso, ¿no? O sea, me parece que digamos, antes de pensar en los sindicatos policiales, podemos pensar en otras formas. Formas que tengan que ver que permitan tramitar a los propios policías los problemas que tienen, de decir, che, tengo este problema, mirá, el jefe se me quiso sobrepasar, ¿sí? Me mandó coimear, ¿qué yo? ¿Cómo hace el policía, digamos, para tramitar los problemas que tiene de muy distinto tipo, económicos, laborales, éticos, etcétera, etcétera? Bueno, en otras provincias existe la figura del ombudsman policial, en otras policías, como en Chubut, existe el Consejo del Salario, el Consejo de Bienestar en Santa Cruz, ¿sí? Es decir, me parece que hay otras instituciones que intentan de alguna manera agregarle algún tipo de representación a los conflictos que pueden tener legítimamente los policías, y que le permite también agregarle previsibilidad a la conflictividad social. Es decir, para que vos no tengas miedo porque tenés a 10 policías que están enfrente en Olivos, bueno, para eso vos necesitas justamente una representación. Cualquier representación le da previsibilidad al conflicto. Es decir, ¿qué significa darle previsibilidad al conflicto? Que vos y yo, ciudadanos, nos vamos a quedar tranquilos de que no se va a desmadrar, de que el conflicto está encuadrado porque hay un diálogo entre actores concretos.
Pero justamente lo que ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires es que justamente como no hay ninguna forma de representación, entonces los conflictos se desmadran, porque todos los días aparece un nuevo grupo y ese nuevo grupo le agrega un nuevo problema, entonces el ministerio no sabe con quién está dialogando y no sabe que también sobre qué está dialogando, porque siempre aparece un nuevo grupo, que a su vez ese nuevo grupo va a ser fogoneado por algún partido de la oposición, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es muy importante para darle previsibilidad a la conflictividad y para que los policías puedan tramitar sus problemas muy distintos, darle algún marco institucional, que ya te digo, ¿no? Digamos, para llegar a la sindicalización hay tiempo, pero en el medio hay otras formas que pueden ir creando condiciones. Pero creando condiciones también para otras cosas, para devolverle el estatus laboral, ¿no? Para construir al policía como un trabajador. Porque es muy importante construir al policía como un trabajador para ver en el policía un ciudadano y no ver a un enviado de Dios. ¿Sí? No es un enviado de nadie, no tiene una misión de la patria. O sea, el policía es tan importante como el barrendero, es tan importante como el enfermero, es tan importante como el médico, ¿no? Si entran a tu casa y hay a robar y la hacen pelota, la dan vuelta a tu casa, o matan a tu viejo, vos no vas a llamar al verdulero, vos no vas a llamar a un médico. ¿A quién vas a llamar? A la policía, ¿no? ¿Vas a llamar a la policía? Bueno, en ese sentido, es una actividad importante como tan importante es el basurero. ¿Se entiende? No es una. Es decir, me parece que cada uno de estos actores tiene una tarea que cumplir que es importante, pero no más importante que la otra. En determinadas coyunturas, a lo mejor habrá trabajadores esenciales, como, bueno, en medio de una pandemia está claro que los médicos y los enfermeros son esenciales, pero no son más esenciales que un basurero. Yo no imagino una ciudad sin basureros. ¿Vos te imaginás una ciudad sin basureros? Sería impensable. Es una actividad súper esencial. De hecho con la pandemia, lo que ha pasado es que ha disminuido la capacidad de recolección de residuos y ha aumentado la contaminación, y eso ha aumentado enfermedades en muchos barrios. Entonces, eso es un gran problema también. Sí. Gracias. Francisco me parece que se quedó congelado. Acho que Francisco caiu. Hola, ¿yo puedo hablar? No sé si los otros compañeros. Dale, Juliana. Yo te había preguntado porque me quedé pensando en esto de la incapacidad o por ahí la imposibilidad de establecer diálogos con estas juventudes que son el blanco de las violencias, sobre todo porque muchas veces quienes trabajamos con jóvenes o con esas juventudes venimos, como vos decías, digamos, de ámbitos universitarios, militantes y demás, pero la mayoría de las veces, digamos, desde las palabras, desde los usos, desde las mismas manifestaciones de la violencia que nos interpelan y nos dejan medio frisadas, y es mucho cuerpo que hay que poner cuando trabajas con chicos y chicas de los barrios y demás. Y nada, esas distancias a veces se notan, hay veces que poner límites, o no sé, el hecho de acercarse ya, no sé cómo te ven vestido, o sos la hippie de la universidad, digo, ya las distancias se renotan. Entonces, por ahí te preguntaba, también un poco por esta actividad de la extensión que comentabas, o en relación a la propia experiencia que hay detrás de la investigación, qué condiciones, o por ahí qué cosas podrían achicar esas distancias para llegar a los chicos, digamos, a las chicas, para que esas distancias sociales, digamos, no terminen obstaculizando las posibilidades de trabajo en conjunto, y porque en definitiva, digamos, esa violencia o esos modos, como vos decías, obviamente que generan estatus y que son esta forma de reponer por ahí la capacidad de agencia, está mortal, digamos, porque es identificar que no son meras víctimas, sino que hay ciertos capitales que se juegan por ahí en otros ámbitos, pero también es un bajón, digamos, para los pibes en términos de sus trayectorias,
si los vemos en esto, ¿no? En garantía de derechos o en pensarse como ciudadanos, ciudadanas, digamos, ¿no? Si lo vemos a lo mejor desde ámbitos democráticos, y es un bajón, digamos, porque nada, se les está vedado un montón de cosas, la escuela, el laburo, bueno, y ahí es como esto, ¿no? Como esas contradicciones que nos generan, pero por ahí, ¿qué líneas o qué recomendaciones uno podría pensar que acorten esas distancias y que permitan otros intercambios, o aunque sea un diálogo, como para comprender un poco más esas realidades complejas? Sí, bueno, a mí me parece que hay que construir diálogos, ¿no? Escucha. El diálogo tiene que partir de la escucha, digamos, al otro, ¿no? Me parece que eso es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces tenemos poco tiempo para escuchar. Y entonces caemos a los barrios con enlatados, ¿viste? Y entonces le decimos a los pibes, vos tenés derechos. A vos la policía, ¿sabes qué? El pibe no morfa con los derechos. O sea, no podemos seguir jodiendo con los derechos humanos. O sea, los derechos humanos tienen un límite, no sirven para estar en la sociedad. Sirve para ponerle límites a la autoridad, pero no para vincularse a los jóvenes o vincularse, digamos, a los vecinos adultos tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, bueno, podés caer a un taller de jóvenes en un barrio a dar un taller de masculinidades, ¿viste? ¿Qué sé yo, viste? Porque si vos le vas a cuestionar su masculinidad al pibe, ¿viste? Porque es un machista, bueno, al pibe los estás dejando en pelotas. Porque muchas veces nosotros vamos a los barrios a cachearlos, los cacheamos moralmente, hacemos cacheos morales. No podés, vos no podés hacer esto, no podés decir lo otro, ¿no? Porque si a vos a los pibes les cuestionás su hipermasculinidad, le estás cuestionando, le estás objetando esas destrezas, esas cualidades que ellos después necesitan para hacer frente a la policía, para hacer frente, digamos, a las disputas que tienen también con otros grupos de pibes. Entonces, cuestionar las masculinidades machistas en el territorio implica hacerse cargo también de las conflictividades o de los conflictos interpersonales que pueda haber también en el territorio. No se pueden andar a debilizar los problemas, ¿no? Porque ahora todo es un problema de patriarcado. O sea, ¿se entiende? O sea, no podemos cargar toda la cuenta del patriarcado, ¿viste? Porque se te desacomodan, te empieza a hacer ruido la vida cotidiana por otro lado. O sea, yo no digo que uno no tenga que deconstruir y desarmar estructuras patriarcales, ¿no? Por supuesto que sí, pero eso implica que vos tenés que atajar ese problema al lado de la violencia interpersonal. O sea, hay que leer un problema al lado de otro problema, al lado de otro problema. Es decir, no podés pensarlo por andariveles separados. Bueno, ahora vamos a atajar la violencia de género, ahora vamos a atajar la violencia policial, ahora vamos a... No, está todo junto, está todo mezclado. Entonces, eso necesita paciencia, tiempo, no estar en el barrio levantándole la banderita de posición adelantada que diga, machista, tal cosa. No podemos no podemos cachearlos moralmente a los barrios, a los pobres, porque eso es lo que hacemos muchas veces los blancos universitarios. Vamos a los barrios a cachearlos. Nos manejamos como la propia policía, los cacheamos moralmente, ¿viste? Los cacheamos su modo de pensar, su modo de sentir, su modo... Eso no es un problema, así no vamos a construir nunca un puente, así es muy difícil construir un diálogo. Entonces me parece que tenemos que tenemos que aprender a escuchar para entender que muchas veces esas violencias machistas, que son un problema, porque no estoy diciendo que haya que aplaudirla, que haya que darle un certificado de buena conducta a ese pibe, ¿no? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que si nosotros queremos entender esa violencia machista, o sea, que no siempre en las violencias machistas se juega una estructura patriarcal. No solamente se juega en la reproducción de un patriarcado, de una estructura patriarcal, también se juegan otras disputas que pueden tener con la policía, con otro grupo de jóvenes, que los jóvenes lo viven con mucha centralidad, porque son jóvenes justamente. Entonces,
nada, me parece que si uno quiere llegar y trabajar con los jóvenes, me parece que uno tiene que estar a través de la escucha. Tiene que estar a través de la escucha. Y la escucha, después de tanta desconfianza, necesita tiempo. No es que vos vas a llegar ahí y los pibes en 5 segundos se te pueden hablar de todo. O sea, lleva tiempo construir ese diálogo. Esos puentes que se han dinamitado, que se han levantado en estos últimos años, en estas últimas décadas, quiero decir, bueno, recomponer esos lazos, bueno, no es algo que se va a hacer de un día para el otro, necesita tiempo. Pero bueno, nada, me parece que nosotros ahora estamos envalentonados, y bueno, entonces todos queremos tener un taller de violencia de género en los barrios, y queremos que eso, así como hasta hace un tiempo todo el mundo hacía talleres de, no sé, de murga. Bueno, ahora hacen todos talleres de violencia de género, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, a las organizaciones no se le cae una idea tampoco, ¿viste? Hay que imaginar, ¿no? Sí. No sé, perdone si en No, algún no, sentido. no sé cómo andamos, Iva, con el tiempo, vos decime cualquier cosa. Y Quería decir, en principio Francisco, tenemos hasta las 6. Bien, bien. Yo hay preguntas que no puedo ver porque se me desconectó, volví a entrar y no me permite ver si quedó alguna sin responder o alguna consideración o reflexión en el chat. En todo caso, si alguien hizo algún tipo de manifestación así y no lo leímos o no fue contestado, y está, que levante la mano y que directamente lo diga a viva voz. Pero mientras tanto, digamos, yo lo que sí quería preguntarte, y lo había olvidado, Esteban, era ese capítulo tan interesante sobre la mirada de los hijos de los policías, ¿no? De los hijos y las hijas de policía, que realmente es un sector muy poco estudiado, entiendo yo, por las ciencias sociales en Argentina, ¿no? O los estudios policiales, o sí, sociología del sistema penal. ¿Qué sí, encontraron ahí? ¿Qué vieron? ¿Cómo se les ocurrió mirar ahí, digamos? sí. Y mirá, lo que nos pasaba, mirá, es muy interesante la pregunta. Es el trabajo de un alumno de la Universidad de Quilmes que está haciendo su tesis de grado justamente sobre este tema. Una tesis se llama Hijos de Utah. Y es muy interesante, nosotros llegamos a ese tema también porque hace 10 años, cuando uno iba yo hace 15 años que me dedico a dar talleres sobre violencia policial, y hace 15 años cuando uno iba a un barrio o a una escuela a dar un taller, y uno no veía tantos hijos de policías, pero ahora, cuando uno va a una escuela, en el conurbano bonaerense, a dar un taller sobre violencia policial, y tenés a 2 o 3 pibes siempre de hijos de policías o gendarmes. Entonces, uno tiene que ir con mucho cuidado, porque uno está tratando con adolescentes de 14, 15 años, bueno, le puede decir, no, tu papá mata, tu papá es un violento. ¿Se entiende? Uno tiene que tener mucho cuidado de cómo también, porque uno está hablando, haciendo un taller, tratando de problematizar algunas rutinas donde hay actores, donde hay jóvenes que son hijos también de policías, de gendarmes, de prefectos, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos llevó, digamos, a poner el ojo en cómo ven los jóvenes, estos jóvenes, este grupo de jóvenes, hijos de policías, hijos de gendarmes, ¿no? De prefectos, cómo es la relación, digamos, si ser hijo de policía les pesa en las relaciones, les pesa negativamente en las relaciones con los pares, o les pesa, por el contrario, o es un valor positivo, ¿no? Porque están munidos de tienen determinadas destrezas o expertise, tienen determinados tips que les ha pasado también sus propios padres, y los ponen en una situación de ventaja respecto de sus compañeros, o no, de cómo es la relación, digamos, si los padres policías reproducen las prácticas de verdugueo, hostigamiento al interior de de su propia casa también, ¿no? Entonces, nada, por ahora es algo que lo tenemos bajo la lupa, tenemos algunas... las respuestas son muy provisorias, y ese trabajo de Matías González es un trabajo preliminar muy interesante, donde justamente construye estas preguntas y las convidamos, pero es algo que todavía lo tenemos bajo el análisis, ¿no? Pero bueno, nos parecía que algo que era como un dato novedoso, que algo que no encontrábamos hace 10 años atrás también, ¿no? Y hoy en día, digo, como cada vez hay más policías, y como la policía es una estrategia de sobrevivencia en los sectores populares, bueno, entonces en la escuela pública encontramos siempre a hijos de policías, ¿no? Entonces queríamos pensar eso. Bien.
Tiene levantada la mano Fernanda Murúa y Alicia Rivas, no sé si es por lo que dije recién, de que hicieron algún tipo de comentario, si alguna quiere desmutearse y decirlo en voz Hola, ¿qué alta. tal, chicos? ¿Cómo Fernanda, dale, andan? Tengo la cámara apagada, pero bueno, acá no hay yo soy de problema. Puerto Madryn y está más o menos el tema de internet. Les quería comentar que justo venía escuchando, que me pareció súper interesante, esta cuestión de la relación de los policías con los adolescentes. Yo trabajo en un servicio de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, siempre se nos plantean estas cuestiones. Tengo 2 o 3 casos, estoy laburando con eso. Y la verdad, tomaba mucho lo que decían, que es un proceso y un proceso largo la escucha de los adolescentes, ¿no? De las realidades que viven ellos, de las necesidades que tienen y de la situación también que tienen con la policía, ¿no? Dentro de su barrio, dentro de las bandas, ¿no? De las banditas que ellos mismos dicen tenemos y nos enfrentamos. Bueno, un tema se solucionó porque entre las bandas, digamos, pusieron un freno, pero bueno, estas situaciones se dan a menudo. O sea, yo hace poco estoy trabajando ahí y se presentan, las vemos, y bueno, esta cuestión de las escuchas es, por ahí nosotros, la gente y otros funcionarios y demás van a querer ponerle límites a niños, niñas, adolescentes cuando lo vieron una vez, charlaron solo una vez con ellos, ¿entendés? Entonces, por ahí se quieren mostrar como figura de autoridad, y yo digo, ¿qué autoridad van a ver ante nosotros si somos unos perfectos desconocidos? Primero. Y después, esta cuestión que se paran en el barrio así, ¿sí? A señalar, muchas veces los que trabajan con la misma, con los niños, niñas, adolescentes en el barrio, dicen trabajar con esta gente, y esta gente es el pueblo, ¿entendés? Somos los ciudadanos, somos todos. Entonces, por ahí yo digo, la llegada de los niños, niñas, adolescentes, es este proceso tan largo que se construye. No es de hoy para mañana, como lo quiere la gente y que quiere que los niños, niñas y adolescentes cambien sus hábitos, cambien su forma de vida y demás en solo minutos. Llegan las madres y te dicen, sí, tienen problemas de comportamiento, viven enfrentándose con la policía y demás. Yo le digo, bueno, señora, esto no es magia, esto lleva un proceso largo, porque parece que llegan, te plantean el problema y quieren que lo resuelvas de hoy para mañana. No se puede trabajar así. Y yo le digo, la realidad es que esto es un proceso largo y yo necesito de la cooperación de usted, del padre, de los niños y de otras instituciones para trabajar interdisciplinariamente para el cambio de la conducta de él, porque algo le pasó a él para que sea así, ¿no? Porque los adultos no nos hacemos responsables de eso, ¿no? De lo que hicimos para que ese nene llegue a ser o tenga un enfrentamiento con la policía. Esas cuestiones como que me sentí muy identificada con lo que dijeron, y bueno, y esta cuestión que plantea también Esteban, de los hijos de la yuta, yo también soy hija de policías, también sufrí violencia por parte de una pareja de mi madre, policía, he hablado con policías en actos y demás, y la mirada que tengo con respecto a la policía es también de la ayuda. Yo laburando en donde laburo, en la comisaría de la mujer, siempre me responden, siempre están atrás, siempre conocen a la gente, siempre hasta me pueden guiar. Entonces, la policía sufre también mucho, ¿no? Yo lo veo también como víctimas a ellos, de muchas cosas. Y otros también, obviamente, a los niños y niñas adolescentes, ¿no? Gracias. Sí, comparto todo lo que dijiste, Fernanda. Solamente también para matizar un poco, diría que también hay que pensar a estos jóvenes también sin contarse cuentos también, ¿no? O sea, porque corremos el riesgo también de romantizarlos también, ¿no? Es decir, cuando uno romantiza, digamos, muchas veces a joven, tendemos un poco también a subestimar o desautorizar la perspectiva que pueden tener algunos adultos. Y lo cierto es que también, tan importante como la voz de los adultos, son las voces también de los jóvenes también, ¿no? O sea, me parece que el desafío es construir esos espacios donde pueden estar los jóvenes y donde pueden estar los adultos,
¿no? Sin romantizar a los jóvenes y sin demonizar también a los adultos también, ¿no? Y al revés, ¿no? Eso me parece que también es importante, porque digo, si vos vos tenés 50 pirulos, tenés que levantarte a las 5 de la mañana para ir a laburar a la panadería, qué sé yo, ¿viste? Y tenés a los pibes que hasta las 12 de la noche, 1 de la noche, están escuchando música, jodiendo a la esquina, y la verdad es que no está bueno, ¿viste? La verdad que los vecinos, es una boludez el problema, pero la verdad es que nada, se te llena la cabeza de sueño y es un problema, termina eso después transformándose en otras cosas también, ¿no? Entonces me parece que muchas veces también los reclamos de esos vecinos también son atendibles, importantes, no hay que subestimarlos, no hay que tampoco descalificarlos, hay que jerarquizarlos también, sin contarse cuentos, por supuesto. Y al revés también, ¿no? Alicia, si querés preguntar, desmuteate. Dale, buenas tardes, saludos desde Misiones, un placer el espacio. Yo preguntaba hoy en el chat acerca de cómo pensás, Esteban, cómo piensan ustedes ese proceso de diálogo de las juventudes con las policías, digamos, ¿no? Y la pregunta, justo estamos trabajando nosotros en unos pequeños talleres, escuchando a pibes que fueron víctimas de represión en contextos de protesta, en algunos casos desalojos, en otros casos de protesta social. Y a mí lo que me impresionaba mucho también es esta proximidad que tenían con la policía, los diálogos que se fueron generando, entre comillas, no sé si en todos lados pasa, pero acá la policía reemplazó a los funcionarios públicos o funcionarios de distintas áreas del Estado en la respuesta o en la interlocución con la protesta social. Entonces, cuando hay un corte, cuando hay una manifestación, cuando hay un reclamo, el que llega a tomar los pedidos, las demandas, es el comisario o el policía. Entonces, en el imaginario A está planteado que el que dialoga es el policía y a veces es solo el policía. Entonces, lo que a mí me impresionaba un poco de esta charla muy preliminar que estamos teniendo con los pibes, es que, bueno, pero si nosotros tenemos buen vínculo con la policía, o sea, nosotros veníamos dialogando con la policía, ¿cómo es que se rompió ese diálogo y nos terminaron reprimiendo, nos terminaron encarcelando y demás? Entonces, un poco, y nosotros le decíamos ahí como casi también en ese diálogo, que bueno, tal vez lo que habría que es desandar eso de creerse que uno está dialogando en igualdad de condiciones con el policía. Por eso la pregunta. No sé si quedó ahí. Gracias. Sí. Hola, Alicia. A ver, a mí me parece que, en principio me parece que, o sea, la policía son muchas policías. A veces uno es víctima también de las palabras que utiliza para nombrar a un problema, ¿no? Porque cuando nosotros decimos la policía o la institución policial, tendemos a pensar, o sea, y nos invita a creer de que estamos ante una institución unidimensional. Y lo cierto es que cuando uno piensa la policía con la perspectiva de los actores que la integran, se da cuenta, como diría Tomás Bober, se da cuenta enseguida de que la policía es vivida de muchas maneras también, ¿no? Porque además un policía no es un policía es padre, es hijo, es hincha de Boca, es miembro de la cooperadora de la escuela, ¿no? Es votante de Cristina, qué sé yo. Un policía puede ser montones de cosas. O sea, es una multiplicidad, ¿viste? Entonces me parece que es muy importante reponer esa multiplicidad para, para no desanimarse en esos diálogos también, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, ¿por qué esa policía con la que estamos dialogando después viene y nos reprime? Bueno, pero es la misma policía, son muchas las policías distintas. O sea, me parece que es importante entender que la policía no es un bloque monolítico, unidimensional, ¿sí? Sino que es una agencia que está integrada por distintos actores que tienen distintas trayectorias de vida, que tienen distintas experiencias, que piensan diferente, que votan a distintos candidatos, que no viven a la policía de la misma manera. Y que entonces
siempre estamos en condiciones de reponer, de recomponer, de inventar un nuevo diálogo con las policías también, ¿no? Te diría un poco también eso también, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que hay determinados cuadros de las policías que están entrenadas justamente para no dialogar, qué sé yo, no sé, estoy pensando en los grupos de infantería, la fuerza de choque de la policía, que fueron creadas justamente para eso, ¿no? Para no dialogar, para pegar, ¿no? Infante significa el que no habla, justamente, ¿no? Por eso de ahí se llama grupo de infantería, es el grupo de los policías que no hablan. Cuando está en la infantería no está para dialogar, los otros tienen que estar para dialogar. Eso en su función, pero luego me parece que después, más allá de sus funciones, después también hay que encontrar espacios de diálogo también con esos policías que tienen esa función también de no dialogar y meter palos también, ¿no? Es decir, para que el policía, digamos, a la hora de pegarte un bochazo, digamos, se pueda poner en el lugar del otro, porque seguramente se pone en el lugar del otro muchas veces. No es que no le da lo mismo. Entonces me parece que es importante reponer la complejidad en el otro porque si vos en el otro ves a un marciano, y bueno, vos no vas a poder dialogar con un marciano. O sea, vos vas a poder dialogar si ves un par, más o menos, pero si vos al otro lo demonizaste, ves un marciano, bueno, entonces el diálogo te va a quedar demasiado lejos. Pero es muy importante, me parece que sirve, Alicia, entender esto, ¿no? Entender esto, esta idea de que la policía es una multiplicidad también, ¿no? De que hay muchas maneras de ser policía, hay muchas maneras de vivir a la policía, hay muchas formas de hacer el trabajo policial. Entonces hay muchos diálogos distintos que podemos tener. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero ya estamos a 5 o 6 minutos de que se acabe el Zoom. Por mi parte, digamos, si no hay preguntas, nada más que agradecer a Ivana y en su persona a la facultad, que siempre nos brinda estos espacios, digamos, por supuesto a Esteban, que siempre tiene la mejor predisposición, y esperemos que el año que viene pueda estar con nosotros físicamente. Y bueno, y a todos y todos los que han participado con las preguntas muy interesantes, siempre quedan cosas que nos dejan pensando, que nos gustaría preguntar, que a veces no nos animamos, que no sabemos bien cómo formularlo, pero la idea es que podamos reflexionar sobre temas tan difíciles, ¿no? Y que además nos afectan directa o indirectamente como sociedad. Desde este lugar, bueno, agradecerle una vez más, y si alguien quiere decir algo, le quedan 5 minutos, hable o calle para siempre. Yo, déjame agradecer de vuelta a Ivana y al Observatorio de la Universidad de La Pampa, agradecerte de vuelta a vos, Francisco. Me gusta mucho este formato de conversatorio, ¿viste? Porque también uno no llega con la verdad revelada, uno llega a veces con alguna lectura de ventaja nada más. Uno está pensando todos estos temas en voz alta. Así que nada, tomen todo esto que dije como lugares provisorios para seguir pensando en voz alta con mucha paciencia. Esto que todavía, para encontrarle ese punto digamos, a esta madeja, ¿no? A ese ovillo que se ha ido armando en todas estas décadas y que, bueno, va a necesitar mucho tiempo para desandarlo, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecerles también a todos los participantes por las preguntas que hicieron, son muy movilizantes y bueno, ya saben, cualquier cosa, digamos, me pueden seguir por Instagram, ahí es público y si me quieren seguir haciendo alguna pregunta, bienvenido, allí la contestaré con tiempo. Nada, eso. Gracias, Francisco. Gracias, Ivana. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, gracias por todo. Hasta luego. Chao, chao.